Pues estamos en una emisión más de Teatro Crítico desde Hispanoamérica, hoy con un tema diferente eh, en esta línea de temáticas que podríamos llamar, por decirlo de alguna manera, hispanoamericanistas, es decir, que tienen que ver con los problemas, aspectos históricos, coyunturas, eh, en fin, de la región de la América Hispana. El día de hoy vamos a tratar un asunto que yo creo tiene el mayor interés y la mayor importancia objetiva para nuestro auditorio y de cara a poder interpretar de las maneras más adecuadas posibles, aunque la historia es muy inestable en su estudio, pues los procesos de independencia de Hispanoamérica, es decir, los movimientos secesionistas que a principios del siglo XIX y hacia al inicio de la segunda década del siglo XIX, se consolidaron de la secesión del Imperio Español y surgirían ahí el conjunto de repúblicas hispanoamericanas. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación, con la presencia de Alejandro Perdomo. Él se encuentra ahora en Venezuela. Y pues nada, dicho esto, vamos a poder empezar. Eh, yo propondría a nuestro invitado Alejandro, y de cara a que nuestro auditorio tuviera un mapa general, por lo menos, de cómo iríamos, una estructura mínima, creo que podríamos partir el punto a partir de cómo se encontraba el Imperio Español hacia finales del siglo XVIII, es decir, en la antesala de los procesos de independencia, posteriormente glosar precisamente ciertos movimientos independentistas en las diferentes regiones de Hispanoamérica. El tema de Bolívar nos interesa de sobremanera, Venezuela, Colombia, también en Nueva España, hablaremos de México y un poco más de Argentina. Y sin duda ahí al glosar estos movimientos van a surgir, por la misma materia, las posibles interpretaciones que desde una perspectiva diferente se puedan tener de estos temas respecto a las tendencias de comprensión general en la historiografía o en la teoría política. Y para finalizar, bueno, pues hacer una evaluación de cómo entender desde una perspectiva hispanista, ¿verdad?, los procesos de independencia de esta región. Pues nada, Alejandro, un saludo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Emocionado de participar, comenzar y bueno, compartir pues las distintas opiniones que tenemos aquí y desde las coordenadas donde pues naturalmente partimos, ¿no? Entonces, yo pienso que es idóneo comenzar entendiendo el contexto que tiene la monarquía católica en ese momento, en el sentido de que hay que entender su coyuntura. ¿Por qué? Porque hay dos acontecimientos muy importantes, ¿no? Uno es parte de todo un proceso que va dándose, que es en términos económicos, en términos sociales, ¿no? Y entonces aquí vemos distintos hitos, tanto la formación del capitalismo en el mundo anglosajón, en el mundo protestante, digamos, calvinista, puritano, que a su vez va dando forma hacia la estatalización, ¿no? La estatalización es un término que utiliza Dalmacio Pavón, que es muy importante, en el sentido de que él tiene una concepción de Estado que dista un poco de la concepción de Estado que esboza Gustavo Bueno, por supuesto, como fase secundaria del curso de la sociedad política. Sin embargo, pienso que ambas posiciones se tocan. Entonces, este nivel de estatalización en España se va dando con los Borbones. Los Borbones son los que van asentando, digamos, la plataforma política de España, por supuesto, a medida de cómo lo hacían los Borbones en su nación, de donde vienen. En este sentido, esto explica también la forma de cómo se forman los ejércitos coloniales en este sentido, con una organización ya más o menos permanente, y cómo va surgiendo esta noción de la sumisión a la metrópoli, ¿okay? Entendiéndolo de este modo, uno no puede concebir a España en este momento como un Estado netamente moderno. ¿Por qué? Porque no existe, digamos,
esta estatalización se va dando poco a poco, y desde esto los procesos económicos siguen siendo distintos, siguen teniendo matices netamente medievales. Sin embargo, esto no significa que no hayan, digamos, esta dialéctica de clases económicas, que a su vez es lo que en el Nuevo Mundo, digamos, en la cohesión de colonias, por decir, ¿no? Un término general que no encaja mucho, no se suele utilizar el de colonias, sin embargo, porque son provincias, pues aquí es donde está parte de esa dialéctica, y cómo, en cierto modo, el vasallo, el ciudadano en el Nuevo Mundo no se siente como el de la península, que aquí, al menos en el caso venezolano, es bastante evidente, porque también había una élite mantuana, ¿no? Entonces, entendiendo más o menos cómo los cambios económicos van, digamos, afectando, y cómo el mundo calvinista, el mundo anglosajón, va hacia el capitalismo, va hacia la técnica, hacia la mecánica, hacia la estatalización más fuerte de la que tiene el Imperio Español. Entonces, aquí también está el hito de la invasión napoleónica. La invasión napoleónica es el acontecimiento más importante, justamente en que el Imperio Español colapse. ¿Por qué colapsa? Porque colapsa básicamente toda su capa en el Nuevo Mundo, omitiendo quizás Cuba, omitiendo las distintas islas, omitiendo Filipinas. Sin embargo, esto implica, ¿no?, que nazcan movimientos secesionistas, que sin embargo es complicado. El ambiente aquí en el Nuevo Mundo es complicado porque se piensa que estos movimientos secesionistas van motivados de una vez, en principio, a acabar con, o a secesionar, a quitar, a atacar, a dañar, cuando también es complicado, porque muchos de esos movimientos secesionistas, al menos a comienzos, estoy hablando de 1809, en el caso de Bolivia, que es la audiencia de Charcas, en 1909, en diciembre, que es este caso de Valladolid, en tu país, amigo, en México, ¿Cómo no? que en este caso supuestamente es una junta que gobierna a favor de Fernando, ¿no? Ya sucede de Fernando XVII, ya sucede digamos, la invasión napoleónica en España, que esta invasión napoleónica también hay que entender esta invasión en la mala política borbónica, por supuesto, que tienen en España, porque justamente está la alianza con Francia en este sentido, donde se firma, por supuesto, un pacto donde los soldados franceses tienen acceso a España, y donde todo comienza porque se invade Portugal. Sí, ya en la época Invade de Portugal, Godoy, como ministro del rey de España, claro. y esto justamente implica que esta dialéctica de Estado donde los británicos, por supuesto, intervienen, ¿no? Entonces, aquí las cosas se voltean, porque cuando deponen al monarca y cuando ya Napoleón está ocupando la península, aquí sucede algo que justamente Fernando, aparte de que no se le puede dar ni la posición de estadista ni la posición de un buen político, porque Fernando XVII dista de esto totalmente. Aquí es cuando sucede digamos, el cambio, ¿no?, español, en el sentido de que se junta, por dialéctica, se junta con los británicos en este sentido, su mayor enemigo, y digamos el más interesado en su caída, a pesar de todo, ¿no? Sin embargo, estos son los dos acontecimientos más importantes que hay que entender. Digamos, el aspecto de clases, el aspecto económico, la capa basal, digamos, ¿no?, o al menos en el sentido total, que es el orden económico existente de la España, las Españas, digamos, ¿no? Es muy importante, porque justamente aquí es donde surge, ¿no?, esto que decía mucho en México: muerta al mal gobierno, porque aquí es donde donde hay que encomillar, pues, digamos, lo que implica las secesiones, porque en comienzo no son secesiones, en comienzo son tentativas de búsqueda o sea, de cambios, digamos, autónomos, cosa que también se discute, porque en cierto modo las entidades aquí en el Nuevo Mundo son entidades autónomas, porque pocas veces se seguía lo que venía de España, tanto por motivos de comunicación como por motivos de que aquí los capitanes, o en el caso pues, tomaban las decisiones a gusto, a su, porque simplemente sabían lo que necesitaba de alguna forma, digamos, las necesidades estatales, pero las necesidades políticas
que tiene pues de entidad determinada, sea de la Capitanía de Venezuela, sea de la Capitanía de Chile, da lo mismo, ¿no? Entonces, esa autonomía existía de alguna forma, existía, digamos, de facto, ¿no? La secesión en su sentido más completo, por supuesto que se da, ¿no? Se da como consecuencia de las Cortes de Cádiz. Muchas son combatiendo las Cortes de Cádiz. Y muchas son ante la visión de ausencia de Fernando XVII, porque Fernando XVII se fue a Bayona. El tipo se fue a Bayona. Y nadie veía en él, nadie veía a Fernando. Todos salvaguardaban a Fernando XVII, pero nadie sabía nada de él. Incluso en Venezuela en 1910, si no me equivoco, se firma un acta, a su modo también manifiesto, donde se salvaguarda a los derechos, por supuesto, de Fernando XVII. En Venezuela, que Venezuela es el ejemplo de secesión por excelencia. Venezuela es el enemigo, ¿no?, que tiene, digamos, el hispanismo ideológicamente. O es el enemigo, por supuesto, porque Bolívar, digamos, es el que tiene más importancia aquí. Sin embargo, esa junta salvaguarda a Fernando, y lo salvaguarda bastantes años, no tantos años como Argentina, por supuesto, como La Plata, que lo salvaguarda un montón de años. Sin embargo, en Venezuela se le salvaguardan los derechos a Fernando. Eso es un hecho. Es un hecho, y lo que se... Sí. Y lo que se dice, ¿no? Lo que se dice es que no aceptan el mando de la Junta constituida cuando se hacen las Cortes de Cádiz, ¿no? Con los nuevos hombres de Estado, los nuevos políticos que se constituyen ahí. Ellos dicen, no aceptamos esta Junta, no sabemos quiénes son. Y tampoco aceptamos a Napoleón. Aquí en Venezuela hay un Bergatín, y aquí la Junta se opuso y dijo, no, ¿por qué vienes acá? Aquí aceptamos ya a Fernando, es legítimo. Yo creo que has hecho unos apuntamientos muy importantes. El primero es el contexto internacional en que se encontraba la monarquía hispánica, y un dato muy importante, que el germen o las raíces de los que después evolucionaron, ya no con los mismos grupos necesariamente, ni siquiera los mismos personajes, hacia la idea de la secesión, empezaron con movimientos como los de 1808 en general en la América hispana ante la invasión de Napoleón, en pedir, en exigir ciertas instituciones que dieran esta idea del llamado autonomismo. Ha pasado así en la historiografía, ¿no? El autonomismo, es decir, que en esencia se podría considerar un aspecto central, que es que los criollos, aquí realmente quien lleva adelante, los dirigentes de esos movimientos son criollos, y es que los criollos tuvieran acceso a los mandos del poder político y militar. Yo creo que eso es muy interesante. Y para seguir avanzando, Alejandro, yo plantearía esto, dar un poco de orden y nuestro auditorio vea cómo marcha esta situación. Hay un personaje fundamental en esta época en la historia de España, historia del Imperio Español, que es el conde de Aranda, Pedro Pablo, el 10º conde de Aranda. Y el conde de Aranda pasa a la historia, yo creo que como el hombre, el político, que pudo advertir los riesgos internacionales, las acechanzas del imperio inglés, de la monarquía francesa sobre España, y cuya mayor preocupación era que se perdiera el imperio, el imperio americano, es decir, el imperio español en la zona americana. Entonces, a partir de aquí se puede rehacer, o tomaría yo esta perspectiva, digamos, aunque Émich del conde de Aranda es una perspectiva ética, también podría coincidirse casi que palmo a palmo con muchos de los análisis que en su momento, en cuanto a la dialéctica de estados, entendió el conde de Aranda. Así no me acusarían de probritánico. Y es que es lo siguiente, el conde de Aranda fue ministro varias veces, ya hacia este momento del siglo XVIII, que es la antesala, lo que tú muy bien señalabas, hacia los movimientos o que evolucionarán hacia la independencia. Aranda decía, era fundamental en el contexto de las independencias de las 13 colonias en Norteamérica, en la parte que correspondería a Inglaterra, atacar en ese momento Inglaterra aliada con Francia, es decir, España aliada con Francia, atacar en ese momento Inglaterra para abrir dos frentes, el frente de las colonias que tienen en el norte de América y en el frente europeo. Sin embargo, esto no se desarrolla así, y va advirtiendo Aranda
primero, el papel que tendrán los Estados Unidos después para el imperio, para las posesiones del imperio español en América. Entonces, eso es un comentario que tomaremos hilando. Yo hasta aquí lo dejaría. Y algo más para matizar, que se pueden identificar o clasificar diversas interpretaciones que hay sobre los movimientos de independencia en Hispanoamérica. Ya no decimos de Iberoamérica, porque el caso brasileño es un caso muy peculiar, Sí. distinto al de la América estrictamente hispana. Y es lo siguiente, yo creo que podremos encontrar 4 grupos de interpretaciones que englobarían las versiones que hay en torno a la interpretación de cómo se entienden las independencias en esta zona. La primera y más conocida, yo creo que es la que por necesidad política forjaron los estados que surgieron de la secesión, de construir un relato nacional, digámoslo así, una historia nacional, ¿no? Que acuerpara ideológicamente a los países pues en ciernes, y que supondría que la conquista española o la llegada del Imperio Español fue una dominación de naciones ya previamente existentes, de entender como, y ahora cierro, de entender estos procesos como de liberación nacional, como si ya estuviera constituido naciones unitarias, naciones históricas o estados unitarios en estas regiones que abarcaran incluso la extensión geográfica que después tuvieron, y pensar que fueron esos países dominados y conquistados por el Imperio Español, ¿no? Desde luego nos apartamos de esa línea, que ha sido la más predominante y que presta muchísimos equívocos. Podríamos llamar a esta interpretación 1, pues desde una perspectiva de suponer que conquistó el Imperio Español a naciones ya previamente constituidas, previamente dadas, que no es así, es imposible que haya sido así. Luego el segundo grupo de interpretaciones los podríamos encajar en una perspectiva indigenista, es decir, en un indigenismo ya muy radicalizado que desprecia la idea de nación, porque dicen ellos tiende a homogenizar a los grupos, ¿no? Tiende con el liberalismo, ¿no? Y se tiende a acabar con esas instituciones comunitarias o corporativas que tuvieron los grupos indígenas en la época de la monarquía hispánica, y entonces realmente los indígenas poco obtuvieron con la independencia, y algo peor, que fueron precisamente los indígenas los que padecieron esa conquista que para ellos es atroz, que acabaron con sus instituciones, ¿no? Es una variante, es la segunda versión, digamos, indigenista, más radicalizada de las interpretaciones sobre la independencia, sobre las independencias, ¿no? Hay una tercera que me parece interesante, que tiene tiene varios exponentes a lo largo de la historia y de la historiografía, que es la que supondría que las independencias y procesos de secesión en Hispanoamérica son solamente una especie de un epifenómeno, digámoslo así, del Imperio Británico. Es muy interesante. Generalmente el Imperio Británico. O entendiendo que los procesos secesionistas están totalmente al servicio del Imperio Británico, del Imperio Inglés, que también habría que matizar. Eso es interesante. Y una cuarta interpretación que podría caber, que se podría construir o esbozar más o menos en este programa, sería pues desde una perspectiva materialista, es decir, considerando ambas dialécticas. La dialéctica de imperios, que es determinante, pero también la dialéctica de clases. ¿En qué sentido? Y con esto cierro esta participación mía. El materialismo filosófico no niega la dialéctica de clases, y cuando se transforma el término, se reconstruye el término dialéctica de clases frente a la idea de lucha de clases, no es solamente cambiar el lucha por dialéctica, porque ya lucha de clases tiene un trasfondo teórico, ¿verdad? Tiene un trasfondo teórico que supone, que tiene varios presupuestos que no son aceptables, que no son admisibles, como suponer que generalmente ese conflicto entre esas partes de la sociedad está en función
de la posición que tienen los grupos sociales frente al modo de producción, y que va en una línea muy clara, ¿no? Entre opresores y oprimidos. Y esto no es así, realmente eso es un reduccionismo de entender las dinámicas que se dan en la sociedad, en el seno de las sociedades. Y claro, la idea de dialéctica de clases se aparta ya de lucha de clases por esta concepción de qué se entiende por clase, en primer término, y porque se desapega por completo de todas las teorías que supone la idea o la teoría de la lucha de clases desde la doctrina marxista. Pero claro que se dan estos procesos de confrontación de partes, de grupos internos en una sociedad que están englobados en un Estado, esa es la clase. Y al estar englobados en un Estado, queda también supeditados o en los vaivenes de una dialéctica superior, ¿no? Que es la dialéctica de estados o de imperios en su momento. De suerte que, cierro, se podrían entender a los procesos independentistas en esta zona como la confluencia, y esto ya lo decía el profesor Bueno, de una dialéctica tanto de estados, de imperios, como de clases, porque claro, no se puede subsumir o decir ese conflicto en el seno de las sociedades hispanoamericanas es producto únicamente del imperio inglés. Ya había problemas aquí de grupos, generalmente criollos, que disputaban con la monarquía o con la clase, digamos, burocrática o política que venían los virreinatos o provincias, y había ya malestar, es decir, ya había un conflicto, hay un antagonismo social en el seno de estas sociedades que devino en una dialéctica única, pues con los embates del imperio inglés. Yo diría esto, Alejandro, ¿cómo ves? Yo me detengo. Bueno, tocando más o menos los puntos que acabas de manifestar, ¿no? Todos los puntos son importantes, ¿no? Más que todo cuando mencionas el tema de las naciones, de las supuestas naciones preexistentes, ¿no? Que es un tema que justamente de aquí es donde parten los independentistas, porque incluso en México es muy famoso este caso lo expone Gustavo Bueno, por cierto, y es el caso de Fray Servando, que dice que la Virgen de Guadalupe ya estaba en la capa de Santo Tomás. Imagínate cuánto tiempo debe haber pasado, y presupone que incluso los aztecas ya conocían la fe, ya conocían la cristiandad, ya tenían conocimiento de ella, que ya había una nación ya constituida azteca, que básicamente ese es parte del imaginario nacional mexicano, ¿no? Es una de esas influencias importantes. En Venezuela no pasa exactamente esto. En Venezuela, aunque se parte de que ya existía una nación, ¿no? Una nación venezolana, sin embargo aquí no teníamos imaginarios de ningún tipo, no de ese tipo. De hecho, básicamente nos apegamos a los mismos principios hispánicos. La firma de Acta de Independencia en 1811 se dice, y defendiendo esta única fe católica, apostólica, iglesia, eso fue básicamente lo que se defendía, pero jamás se expuso, no hubo, digamos, imaginario nacional de ningún tipo. No es como muchas naciones, no es como Grecia, cuya visión, ¿no?, de nación es Constantinopla, que no es una nación, que no tiene nada que ver con una nación. Sin embargo, ellos se identifican con los bizantinos, se identifican con Constantinopla. La función de ellos es quitar esa península de Anatolia a los turcos, y básicamente esa es su idea de nación. Así surge su nación. Ahora, volviendo al tema, ¿no? Esta es la punta de lanza del independentismo, y es que no se le puede achacar, sin embargo, como algo por alevosía, digamos, por intencionalidad de que se desea mentir, de que se desea engañar, sino que en cierto modo las naciones beben simplemente de estos pequeños mitos. Tienen que haber mitos fundacionales porque los había en la antigüedad. Muchas ciudades antiguas se fundan bajo ideas de mitos. Básicamente también la idea de soberanía también es un mito. Incluso un mito moderno y también un mito antiguo. ¿Por qué? Porque básicamente la soberanía la daba Dios, y después la de la nación, el pueblo. Estos son mitos importantes. Gustavo Bueno toca estos mitos, digamos, en el tema de la verdad política, ¿no? Que dice que tiene que ser funcional, que dista o sea, no es importante si no es verdad o no, sigue siendo verdad en tanto es funcionalmente político. Entonces, eso aquí es un hecho, ¿no? Las independencias es un hecho. No tenemos nada, nunca hemos sido nación, sin embargo, decimos que somos una nación desde hace 300 años de conquista, de dominación, donde los españoles, y todos ellos muchos son españoles. Bolívar, la familia de Bolívar, aunque es nacido, ¿no?, en lo que hoy día es Venezuela, sin embargo, su familia llega
comenzando básicamente la conquista. O sea, es descendiente de quienes conquistan. Los Bolívar son una familia bastante extensa, son una dinastía técnicamente, ¿no? Entonces, por supuesto que la idea de mito es esencial. Por supuesto, no es menoscabo de que por supuesto sigan siendo mitos, pero sin embargo, lo importante aquí es entender que son funcionales en el sentido político. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Que muchos de ellos son absurdos porque muchos asumen que la nación o sea, tiene fuente digamos, en las civilizaciones que existían aquí en lo que se denomina en ese entonces el Nuevo Mundo, tanto los aztecas, los mayas. En Venezuela no tuvimos civilización por fortuna. No tuvimos nada de ello y por tanto no hubo nada a qué apegarse, ¿no? Entonces, a esto desde esta perspectiva es importante. La perspectiva indigenista, aunque no es, digamos que es una perspectiva moderna, ¿no? De ver el asunto, ¿no? Sin embargo, también tiene su fuente, su génesis en Fray Fernando, lo tiene también en las casas. Incluso ahí en muchos de los conquistadores que se amotinan en su momento, amotinándose, pues justamente ellos esbozan esta idea de la independencia, la nación que sin embargo no existía. Estoy hablando de, qué sé yo, 1500, 1600 años donde todavía se estaba gestando la conquista de alguna forma, donde todavía apenas no se hablaba de colonia en el sentido más constructivo, ¿no? Entonces, en este sentido, la perspectiva indígena presupone también, ¿no?, una nación que ya existe antes, pero sin embargo, bajo una especie de cohesión indígena que no existe, porque nunca hubo cohesión indígena, salvo que asumamos que los aztecas dominan a las demás ciudades, Tenochtitlan domina las demás ciudades y las tiene como ciudades vasallas, ¿ok? Desde esa perspectiva hay unidad, desde la fuerza. Sin embargo, en muchos casos no hay cohesión de ningún tipo. En Chile no hay cohesión, salvo que uno diga que los mapuches atacaban a las demás tribus indígenas nativas. Y así, uno puede irse a muchos casos. No es mi país, no toco mi país porque mi país esto básicamente no existe. Eran pueblos nómadas, de constante movimiento, que vivían de la caza, etc. O sea, aquí no hay punto de analogía. Sin embargo, es moderna, ¿no? A pesar del génesis que pueda tener, es moderna en el sentido de que hoy es la tesis más importante que hay, con el fin de atacar a España, porque justamente aquí es donde parte la idea de que la monarquía hispánica es quien avasalla a los indígenas a la fuerza, cuando no se toma en cuenta el debate conocido de la época que hubo tanto con Ginés de Sepúlveda como con De Vitoria. En este sentido, este debate es importante porque este debate es lo que define el derecho de gentes, ¿no? Que justamente los monarcas españoles imponen, y es lo que da la perspectiva de humano, de hijo de Dios, incluso de vasallo, y no vasallo en el mal sentido peyorativo, negativo, sino vasallo en el sentido que es, digamos, la condición de ciudadano como vasallo, ¿no? Antes de decirte ciudadano hoy día, fue la condición de vasallo. Entonces, digo que la importancia de esta perspectiva indigenista hoy día es justamente eso, apelar a la conquista, a la dominación, al salvajismo español, cuando salvajismo es lo que está antes, sin embargo, el salvajismo es lo que está antes de ello. Entonces, en este sentido, esta perspectiva indigenista, hay distintas personas que de hecho aquí en Oviedo han tocado puntos que tengan que ver con eso. Armesilla, si no me equivoco, tomaba también el tema de los indigenistas como neofeudalistas, ¿no? En el sentido que buscaban despedazar naciones bajo su cosmovisión indigenista de distintas formas, incluso a saber, tengan que ser políticas, por supuesto, por la época donde estamos, pero sin embargo, si fuese una época distinta, distaría totalmente de esto, ¿no? Pero es la idea de despedazar naciones aquí en el continente, bajo esa idea de que hubo una dominación española y una imposición hispánica de todo tipo, donde se implantó la fe, donde se implantó esto, donde se implantó aquello, omitiendo que quizás muchos pueblos indígenas tenían la fe impuesta de un pueblo mayor, pero bueno, unos conquistan y está mal, los demás conquistan y está bien. Entonces, esta perspectiva es totalmente nociva, es muy nociva, sí. y tiene mucha fuerza hoy día, es una idea fuerza, ¿no? Hablando aquí desde el DMF, es una idea fuerte. Entonces vámonos también
a los dos puntos adicionales que esbozaste. Comentaste el tema de ver las independencias, las secesiones. Me gusta decir más secesión que independencia. Muchos cuando uno dice independencia se enojan, pero es el término que se usa. Como un fenómeno británico, ¿no? Como una consecuencia de ello, cuando el asunto, por supuesto, es muchísimo más complejo. Y tú fuiste testigo de esa discusión que tuvimos aquel día en WhatsApp. Eso fue un caos, ¿no? Totalmente, porque habían personas que o sea, esbozaban opiniones de todo tipo, donde básicamente las secesiones son una consecuencia británica. O sea, los británicos se sientan un día y dicen, vamos a despedazar España. Y la despedazan con las independencias y las secesiones, cuando es absurdo, es monista, es totalmente monista. Dista de entender el contexto, ¿no? Entonces el contexto, por supuesto, es más complicado y, por supuesto, aquí el término que usamos es dialéctica de Estado, dialéctica de imperios, por supuesto, ¿no? Como el mundo no puede tener tanta amplitud, no puede ser tan grande para dos potencias, porque estamos hablando de las dos potencias hegemónicas, las dos potencias que se disputan, el orbe, que se disputa la ordenación, como decía Carl Smith, ¿no? Entonces, en este sentido, por supuesto, esta dialéctica se entiende, y muchos hispanistas, yo soy hispanista, me identifico como hispanista, pero hispanistas que acuden a estas posiciones monistas, a estas posiciones metafísicas, idealistas, en el sentido de que entienden, ¿no?, este proceso como una consecuencia británica, incluso omitiendo que España hubiese hecho lo mismo, porque la independencia de Estados Unidos se entiende con ayuda española también. Entonces, por supuesto que no es una cuestión de que si tú lo hiciste antes y yo lo hice después, no es esto, sino que aquí es donde se ve esa dinámica, esa dinámica social, esa dinámica que se da en estados, en formas de estados, que es totalmente determinante. Es lo que tú comentabas, de que por supuesto la dialéctica de clase se distingue de la lucha de clase marxista, aunque su base sea marxista, por supuesto, en el sentido de que está sometida, digamos, a la dialéctica de estado. La dialéctica de estado es el motor, ¿no? Y la de clases ya no es el motor, como lo veían las ideas marxianas, las ideas marxistas, ¿no?, en este sentido. Entonces, es importante entender, ¿no?, cómo los británicos actúan como agentes de cambio aquí en el continente, basados justamente en esta idea. Y no nada más lo hacen aquí en el continente, porque simplemente estamos hablando de orbe. Lo hacen en todos los continentes, lo hacen en Asia. O es que la intervención que se da, qué sé yo, 20 años después, imagínate que estamos en 1810, la que se da en el 30 y algo, en China, es básicamente una competencia que tienen los distintos estados coloniales, ¿no? Una competencia porque básicamente son las concesiones que hace China por la fuerza, por supuesto, estableciendo puertos y tal. Los británicos actúan con base a eso, con la necesidad de participar, con la necesidad de distribuir. Esto es esencial. Entonces, aquí lo que sucede aquí en el continente, en el mundo hispano, es eso. Es una dialéctica que hay de estados, dos plataformas, disputándose, digamos, el orbe, disputándose la ordenación de un todo. Entonces, por supuesto que los procesos de secesión atienden a esto, y atienden también, por supuesto. Aquí también hay motivos económicos que no se pueden negar, porque hay textos hay contenido en abundancia que toca el tema de la deuda externa que tienen muchas naciones hispanas después de la independencia, ¿no? Y más allá de eso, sumándole los conflictos civiles que tienen. Venezuela tiene conflictos civiles hasta mediados del siglo XX, hasta los 50, imagínate. Entonces, por supuesto que esto va sumado a esos compromisos que hay, ¿no? Los británicos dicen, bueno, te damos las armas, te damos los mecanismos y te damos la ayuda, te damos la legitimidad, pero tienes que pagar, por supuesto. Hay necesidad de que pagues, y muchas veces no consiste nada más en pagar, sino que nos quitan, porque es evidente, esto se ha visto. La gente dice que Venezuela es un ejemplo de vasallaje británico, cuando más bien es un ejemplo de vasallaje estadounidense, mucho tiempo después. Más bien los británicos nos quitan la Guyana, nos quitan la Guyana. Entonces, hay aquí esa cuestión. Los británicos están actuando cual Estado, cual imperio, bajo por supuesto, sus necesidades, sus intereses, y no está sometido a la idea de extender una cosmovisión, de extender, digamos, una idea política determinada, porque este es lo menos significante. Si al caso vamos, las ideas aquí entendidas en las secesiones hispanoamericanas no son monolíticas, no son unívocas. O sea, aquí las ideas de independencia son totalmente distintas, todas distan. Y cuando quizás se asemejan es cuando Bolívar conquista, como cuando conquista en Boyacá, como cuando conquista la batalla de Ayacucho, que la batalla de Ayacucho es un evento importante porque es la marcha de España de aquí, digamos, del Nuevo Mundo.
Entonces, entender cómo el acontecer pues, de aquí, del mundo hispano, en las gestas independentistas, las secesiones, como un fenómeno que desemboca de la necesidad británica de despedazar España y de conquistar el mundo, como una especie de plan maquiavélico. De verdad, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entender esto como una dialéctica de dos estados y distintos estados codeterminados, que son, a muchos también se les llaman estados de segundo, potencias de segundo orden, estados de segundo orden, que son como potencias un poco más pequeñas que sin embargo están sometidas a potencias de mayor nivel, ¿no? Fenómeno que se sigue dando incluso hoy día. Entonces, este punto es importante. Entonces, también tocabas un punto, tocaste un último punto, si me haces memoria, se me acaba de... No te preocupes, era la posibilidad que cabría hacer de interpretar los fenómenos de secesión del Imperio Español desde una plataforma, desde una perspectiva teórica distinta, que sería tratar de ir esbozando el análisis desde el materialismo filosófico, entendiendo a los procesos de secesión como la confluencia de dos dialécticas, la de clases en el sentido de los grupos y estamentos que están en el seno de las sociedades hispanoamericanas, la dialéctica de imperios, que es innegable, es decir, no estamos negando que no se dé, desde luego se da, y que confluyen en una dialéctica única que es la secesión del imperio, finalmente, la fragmentación del imperio en América. Era eso en esencia. Ok, aquí hay unos puntos importantes entonces que se desglosan de este, ¿no? Uno es la autaxia. La autaxia es importante aquí porque la monarquía hispánica es distáxica, al menos desde el comienzo de los Borbones, desde la dominación borbónica, ¿no? Hasta los últimos días borbónicos, por supuesto. La monarquía hispánica es distáxica, va perdiendo eutaxia, va perdiendo buen orden, buena constitución, buen gobierno. En este sentido, no se puede sostener como, aunque por supuesto, esto va de la mano con lo que decía, que va tendiendo a la estatalización, ¿no? O sea, la forma política que tiene la monarquía hispánica. Sin embargo, aquí es donde se da aquí es donde se va dando la distancia, ¿no? La distancia en el sentido de que no hay comunicaciones con el Nuevo Mundo, no se puede sostener. De hecho, los ejércitos que se envían aquí son ejércitos menores. Aquí los independentistas decían, esto fue una invasión del español, del godo, no sé qué cosa. Cuando no es así, son fuerzas de expedición muy pequeñas que de hecho no pueden sostenerse. Ya tiempo después, en los últimos años, de hecho la última expedición fue hacia México, si no me equivoco. Y esta última expedición a México fue espantosa porque no hubo apoyo de nadie, no solo no hubo apoyo, sino que el ejército tenía, o sea, un ejército menor, muy pequeño, a comparación de lo que quedó de los novohispanos. Entonces, por supuesto que aquí se ve, ¿no? Cómo hay una plataforma decadente que tiene tiempo cayendo, tiene tiempo como un barco hundido, y un barco que se va hundiendo. Y esto es un punto que algunos hispanistas, algunas personas, cuyas visiones idealistas, ¿no?, de la monarquía no entienden. Porque dicen, sí, por supuesto, se impuso un derecho de gentes, unas leyes de Indias, por supuesto que muchos indígenas nobles, por supuesto, acceden a posiciones de poder, acceden a posiciones políticas, acceden a esto, aquello, por supuesto, exacto, nadie niega eso. Sin embargo, esto no significa que haya eutaxia, esto no significa que sea eutáxico, porque más bien esto es todo lo opuesto. Más allá de esto, si hablamos de la decadencia española, la decadencia española es un hecho, y los británicos lo que hacen es que aceptan una puñalada. Napoleón ni tiene intenciones de que España como poder, como ente, caiga, sino algo que buscaba una satelización, un estado satélite donde pudiese mover unidades, donde pudiese tener fortines, donde pudiese tener ejércitos adicionales. Digamos, esa satelización napoleónica es importante. Sin embargo, eso fue su pesadilla, ¿no? Porque el conflicto de independencia español básicamente es una de las espinas de Napoleón, porque en ese momento también iba hacia Moscú, y falla en Moscú, ¿no? Vuelve, aunque vence en el campo. Bien. Pues, no, perfecto. ¿Qué te parece si para cerrar este apartado del programa y seguir con algo muy interesante para ubicar a nuestro auditorio, sin duda, que es ir un poco glosando casos concretos? A mí me interesaría que ahora nos expusieras cómo se podría entender Bolívar, cuál es el proyecto de secesión entre Venezuela
y Colombia, yo creo que sería un aspecto importante, y luego yo glosaré un poco sobre, yo creo que un caso importante, aunque se vayan, claro, combinando nuestras participaciones. El caso de la Nueva España, el de lo que después fueron las repúblicas centroamericanas y el Argentina. El caso argentino es muy interesante. Entonces, para cerrar este bloque, yo diría lo siguiente, rápidamente, que las conclusiones que podemos sacar brevemente en este primer apartado del programa es la siguiente, que partiendo de este, bueno, pues es un esbozo, ¿no?, de clasificación, de estos 4 grupos de interpretaciones que se han dado en la historiografía, pues nada, hay que desdeñar, en primer término, esa perspectiva que se fue construyendo en la construcción, en la que se fue construyendo en función de articular una historia nacional para los estados hispanoamericanos, en donde suponían que esa nación a la que ellos se refieren, o la nación resultante de la secesión, ya existía previamente. Entonces, esa nación que ya existía, esa nación histórica, o ese estado nacional, fue conquistado por los españoles. Eso es inexistente, eso no fue así. Es una interpretación que tiene su funcionalidad política, pero que es falsa, ¿no? Habría que romper con ella. La perspectiva indigenista, en donde incluso ya se rompe con la idea de nación por esto que decíamos, porque es homogenizadora, porque niega la identidad cultural, como dicen ellos, de los indígenas, bueno, pues ya rompe incluso con la misma idea del Estado y con la idea de la nación, ¿no? Para decir, los verdaderos dueños de esas tierras eran los indígenas, ¿no? Entonces, esas situaciones, desde luego hay que apartarnos de esa perspectiva. La tercera, que es la más rica, es la más interesante, de, digámoslo así, tal vez anular esos procesos de contradicción que surgían, esos procesos dialécticos que surgían en el seno de las sociedades hispanoamericanas, sobre todo con el empuje de los criollos, para conquistar posiciones de poder y administración en las provincias o en los virreinatos, que lleva a ir planificando ciertos pasos. Yo creo que es esto. Uno de los grandes problemas que han hecho de que el estudio, el análisis de las independencias hispanoamericanas se torne tan confuso, tan borroso, tan enrevesado, ha sido que lo han entendido como un proceso homogéneo y unitario. Es decir, un día se levantan unos dirigentes y los sigue todo el pueblo, ¿no? Y rompen con el imperio español que dominaba y surgen los nuevos estados, que se entroncan mucho con esta perspectiva, vamos a llamarle, de articulación de ese relato nacional, ¿no? Y esto también hay que marcar claras diferencias, no puede entenderse así. Y por otra parte, decíamos, esa perspectiva de anular esos antagonismos que están en el seno de las sociedades hispanoamericanas y solo atender a la dialéctica de imperios con los británicos, de suerte que las secesiones serían, y los grupos mismos que están en pugna o en trabajos para secesionarse del imperio, serían meros epifenómenos, ¿no? Pero lo que vemos no es así, es que muchos de los grupos dirigentes que se secesionan, rompen con España, no es para lanzarse a los brazos de los británicos. Luego, ellos tendrán que enfrentarse, estos estados, a los nuevos imperialismos, el yanqui y el británico, ¿no? Los vamos a padecer y fuertemente. Ahora podemos entrar en ello. Pero simplemente para glosar este punto que me parece importante, que si bien sin duda es la dialéctica de imperios, la dialéctica de estados, ¿no? Principalmente entre Inglaterra, Francia menormente en América, ya había perdido sus posesiones en la Luisiana, en el norte, pero fundamentalmente Inglaterra, aunque sea esa dialéctica fundamental, ¿no?, y vital en ese aspecto, no niega ni anula que tenga su marcha propia los antagonismos sociales en el seno de las sociedades hispanoamericanas. Y además sufre España en estos momentos, ya hacia 1808, la estocada de otra potencia que tratará de ser imperio, que fue la que tú bien señalabas de Napoleón. Entonces, si bien sin duda alguna, confluyen estas dos dialécticas, la dialéctica de estados, de imperios, no puede, digamos, omitirse las contradicciones que en el seno de las sociedades hispanoamericanas ya se acumulaban, principalmente de los estamentos y de los estratos criollos. Yo creo que eso es muy importante. Y claro, sin duda alguna, una de las estocadas principales para desarticular el imperio en América es lo de Napoleón, porque tú te señalabas muy bien, Alejandro, es a partir de que Napoleón invade España, ¿no?, con las defecciones de Bayona, de Carlos IV y luego Fernando VII,
en que surgen en Hispanoamérica las ideas de las juntas autonomistas de decir, no hay rey, no nos puede gobernar. Y aquí un matiz muy importante, por lo menos en la parte novohispana, ¿no? El argumento es el siguiente, no hay rey, el rey ha sido capturado, ha defeccionado, y entonces han puesto al hermano de Napoleón, José Bonaparte, en el reino. Bonaparte. Eso es. Y, por ejemplo, en el Cabildo de la Ciudad de México dicen, eso no lo podemos aceptar, porque les suena lo de la Revolución Francesa y están en contra ellos de la Revolución Francesa. Porque claro, es esencialmente, pues son católicos, en buena medida ellos son, por ejemplo, en Nueva España, los que van a llevar adelante, una parte de dirigentes que van a llevar adelante la secesión, sobre todo Morelos, que ahora lo sabemos un poco eso, pues es un liberal pero católico, eso es interesante. Entonces, en fin, Sí. Para cerrar esto, simplemente acotar, ¿no? Hay que atender a las dos dialécticas, a la dialéctica de clases interna que se da en las sociedades hispanoamericanas, a las dialécticas de estados y de imperios con el aspecto central de cuando Napoleón invade España, que es cuando surgen, se vota, digamos, vota el tapón de las discordias en Hispanoamérica, y desde luego la acechaza inglesa que se la pasó todos los siglos desde que llegó aquí a España, actuando de piratas y eso sí, de invasores de las posiciones del Imperio Español en nuestra región. Bien, yo diría eso, que es comprender ambas dialécticas, y que ambas dialécticas son importantes, y que la dialéctica de clases interna a cada zona o región hispanoamericana tiene su marcha propia y tiene sus particularidades. Por ejemplo, de manera directa, en Nueva España la participación inglesa es prácticamente nula, ¿no? Y la norteamericana es menor, entonces tiene una marcha propia. Yo me detengo aquí para no hablar de más, Alejandro, y a reserva de que quieras comentar algo más de este respecto, yo te pediría que explicaras o glosaras para nuestro auditorio de la manera más, digamos, con los datos principales que se puedan dar, de cómo se da, cuál es el proceso independentista en Venezuela, en Colombia, y qué perspectiva tendrías tú respecto a Bolívar. Yo te preguntaría eso, Alejandro. Es un caso importante porque Bolívar, Bolívar, o sea, San Martín, O'Higgins, nadie está al nivel de Bolívar. Aunque no digo esto por sentimiento nacional ni nada de esto, porque no estoy atado a esto. Sin embargo, nadie llega digamos, a la cosmovisión que tuvo Bolívar, que por supuesto no es una cosmovisión, digamos, original suya, ¿no? Una discusión que he tenido bastante es cómo ve Bolívar la hispanidad. Por supuesto, Bolívar denuncia al español y niega ser español, ¿no? Hace esta distinción, escoge, digamos, el hostis del enemigo, ¿no? Firma el decreto, dice los españoles los voy a matar, en fin. Incluso el que no esté ayudando a la causa española lo va a matar. Digamos, en esas coordenadas se mueve. Pero de aquí el caso, ¿no? Él no niega la hispanidad, porque la idea que digamos, esboza Bolívar, la idea de Colombia, básicamente, no solo es la unidad de Quito, de la unidad bueno, de lo que viene siendo la Nueva Granada, de lo que constituían esas zonas ahí, que en su momento estaban divididas, por supuesto, porque la independencia colombiana se da de una forma distinta. Bolívar interviene en este caso, que es lo que consigue la unidad, ¿no? Entonces, esta idea de unificar las distintas naciones, incluso Venezuela se conquista después, ¿no? Básicamente se da desde la perspectiva de un imperio, de una unidad hispana, y esta es la idea más, digamos, lo que se tenía a mano, ¿no? En este momento, eso es lo que se tenía a mano, porque la idea de conquistar desde el sur hasta el norte, o sea, lo novohispano, lo que viene siendo México hoy día, pues es una idea básicamente imposible, ¿no? En ese sentido. Pero esa es la idea que se tenía, la cosmovisión de una nación, de una meganación cuya capital fuese Panamá. ¿Por qué? Porque el Istmo de Panamá tiene acceso a ambos mares, porque el Istmo de Panamá implica la unidad, esto ya en el sentido más sentimental, por supuesto, más metafísico, qué sé yo, implica la unidad de ambas zonas del continente, en fin. Esta idea no la tiene más nadie, esta idea no la tiene San Martín, esta idea no la tiene O'Higgins, esta idea no la tiene absolutamente nadie. Esta idea no la tiene Hidalgo y Costilla, esta idea la tiene Bolívar.
que es la idea de unidad hispana, una idea de unidad hispana, por supuesto, en ausencia de España, ¿no? Ahí hay el detalle, España ya, la península ya no tiene nada que ver aquí, pero sin embargo los hispanos seguimos unidos, y hubiese sido la alternativa más lógica en este sentido. Hubiese sido la mejor alternativa, no nos estuviesen ni consumiendo Estados Unidos ni nos estuviese consumiendo nadie en ese sentido, ¿no? Estuviésemos al menos en igualdad de condiciones, y quizás ni eso, porque si hablamos de los millones que pudiesen haber con esa unidad de tantas naciones, pues es una bestia, es una máquina, es un coloso. Entonces, ahora, la independencia aquí en mi país se da bueno, ya, básicamente en 1808 es que empiezan las tensiones, ¿no? Ya había sucedido ya unos años, muchos años antes, este alzamiento de Gualbi España, ¿no? Que es como una especie de antesala, digamos, de la secesión. Pero sin embargo, estos tenían la idea de una, digamos, de más autonomía. Estaban en oposición al mal gobierno, estaban en oposición a, básicamente al mal gobierno, o sea, que hubiese más autonomía, que hubiese más capacidad de decisión. Y esto, aunque no es bueno, no es positivo ver esto desde la perspectiva de una clase, de la perspectiva de una clase dominante, en este sentido, política, o sea, aquí no estoy hablando económica, ¿no? Que son los mantuanos, digamos, ¿no? Que son los que dominaban. En este sentido, que son españoles, por supuesto, básicamente era una especie de búsqueda de autonomía, de una capacidad de decisión, una junta que decidiese las cosas por su cuenta, aun cuando todavía no se había dado la invasión napoleónica. Ahora, en el contexto napoleónico, por supuesto, en 1808 Venezuela queda en silencio, Venezuela queda en ambigüedad, Venezuela no sabe qué hacer. La capitanía no sabe qué hacer, no sabe no sabe qué es lo que está pasando en la península, no sabe qué es lo que está pasando, simplemente viene un bergantín de Napoleón y viene supuestamente un emisario y dice, bueno, aquí vengo de parte de José Bonaparte a constituirme en poder, en gobierno, ¿no? Y los mantanos dicen, no, echen a este tipo de quién es, aquí salvaguardamos al monarca español, en fin, ¿no? Entonces en 1910 es cuando se firma un acta muy importante, donde en el acta se expone la salvaguarda de Fernando XVII, lo salvaguardó, y donde se expone que Venezuela sigue leal de alguna forma, ¿no? Y que sigue en la misma línea de unidad hispana, que incluso dice sus hermanos españoles, dicen. Y dice algo muy importante, ¿no? Que no se sienten colonos en este sentido, ¿no? Dice más o menos llevando la idea, dice que no son colonos, sino que están en igualdad de condiciones que la península, ¿no? Esto se dice en esa acta. En 1811, ¿no? No se habían firmado, si no me equivoco, las Cortes de Cádiz son 1812, ¿no? Todavía no se habían firmado. En 1811 es la firma del acta de independencia de Venezuela. Venezuela se independiza totalmente, pero esto viene básicamente a la huida de Fernando. Ellos dicen, pero es que no tenemos gobierno, tenemos una persona ausente que está a la cual por años le estamos salvaguardando sus derechos, y es una persona ausente, es una persona que no está en la península, y que no está en la península tampoco está aquí, mucho menos. Y ahí comienza, aparte del mito nacional de los años de dominación española, ahí lo menciona, tenemos tantos años de dominación, donde no hemos optado por decir nada, donde ponte tú a saber cuántas cosas dicen. Y sin embargo, yo pienso que ese es el acta de independencia, digamos, menos importante, ¿no? Aunque es digamos, es 1811. En Bolivia se intentó en 1809, pero de esa época no es la más importante, sin embargo, porque incluso el manifiesto que hace, si no me equivoco, Hidalgo y Costilla, de hecho tiene un contenido bastante fuerte, en el sentido del mito nacional, muchísimo, muy fuerte, porque ya habla de las salvajadas que supuestamente cometió España, habla de la nación azteca, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que es un despropósito lo de 1811, porque aquí viene Domingo Monteverde, que es un comandante español, y acaba con Venezuela, acaba en poco tiempo, acaba en pocos años. Y Bolívar, aparte de que tiene que desligarse de Miranda, aquí sucede la situación que lo vende, ¿no? Como decimos aquí, vender como entregar, ¿no? Como
Sí, como, sí, sí. bueno, ya capitulaste, pues quedas a tu suerte, y ahí Miranda acaba en Cádiz exiliado, preso, con las esposas puestas, ahí se queda y ahí fallece, por supuesto. Bolívar sigue, coincide la causa, pero Bolívar, sin embargo, intenta formar un segundo estado que también cae. O sea, aquí en Venezuela la situación es que España tuvo comandantes muy competentes y quien vence a Bolívar, de hecho, además de Monteverde, es José Tomás Boves. José Tomás Boves con un ejército de, de gentes del llano, y no solo con gentes del llano, sino con mulatos, con pardos, con todo lo que hubiese que fuese antimantuano, antiburgués, antimantuano. Básicamente, esto también tiene un componente de clase importante, porque la gente no estaba a favor de la secesión, de los independentistas, de los patriotas, ¿no? En Venezuela no estaba. Venezuela, de hecho, hasta sus últimos años fue un, una colonia, digamos, fuertemente, apoyada fuertemente digamos, a la metrópoli. Incluso hay provincias que no se someten a Bolívar. Es en el caso de Maracaibo, de Zulia. No se someten, ellos siguen ahí. Y de hecho son puertos importantes cuando los españoles desembarcan aquí, son muy importantes, ¿no? Entonces, por supuesto que la segunda también falla, y el último intento de Bolívar, por supuesto, ya es desde Colombia, ¿no? En Colombia es donde, sin embargo, Bolívar vence a los españoles de forma, bueno, de un modo formidable, ¿no? La batalla de Boyacá fue humillante. Y, por supuesto, quitando la muerte de Boves mucho tiempo antes. Boves también fue un comandante muy competente, también un déspota, ¿no? Lo han hecho ver los independentistas. Sin embargo, hay contenido hecho aquí en Venezuela, por supuesto, novelas y tal, que pues quitan esa imagen que se tenía de Boves. No, Boves fue un caudillo, por supuesto, no se puede negar, como lo fue Agustín Agualongo. Agustín Agualongo fue un indígena, un caudillo comandante, digamos, del componente de fuerzas españolas en Colombia. Entonces, estas independencias, por supuesto, son las más violentas, a mi juicio. Son las más violentas porque incluso aquí hubo apoyo británico. Básicamente, los mantuanos no tenían con quién apoyarse. No tenían con quién apoyarse, y fue Bolívar a Jamaica a pedir ayuda. Hizo su famosa carta de Jamaica al duque de Kingston. Necesito cañones, necesito ayuda, necesito que intervengan, necesito que apoyen. Y de hecho, muchas de las batallas que ganamos en Venezuela, incluso en batallas donde participa José Antonio Páez, hay fuerzas británicas participando. Pequeños contingentes, por supuesto. No es que vino aquí Nelson, ni vino nadie más a un desembarco, nada de eso. Son pequeños contingentes, sin embargo, fue una ayuda inestimable, ayuda económica. Eso fue importante en el caso de Venezuela específicamente. Fue muy importante. Por supuesto que eso después no los quitan. Entonces, Bolívar, finalmente, cuando ya avanza, ya tiene Colombia unida, expulsa a los españoles, vence en Boyacá, ya vence en Venezuela, llega a Quito. Después de Quito, por supuesto, aquí es donde uno entiende por supuesto, la última gran batalla, que es la de Ayacucho. Esta batalla de Ayacucho, por supuesto, que es donde los españoles se van ya definitivamente de aquí, y donde vence, y por supuesto sucede la desafortunada división ¿sabes? Que nace Bolivia, por supuesto, y Bolívar se hace dictador de Bolivia, ¿no? Entonces, un hecho que a los venezolanos nos achacan eso. Entonces, sí. Entonces, justamente, él ejerce esa posición de conquistador en algo que ya fue conquistado, por supuesto. En estados civilizados, Bolívar es un conquistador, Bolívar es un Napoleón. De hecho, Marx lo denominaba así, descalificándolo de una forma. Marx odiaba a Bolívar, aunque conocía poco, lo odiaba, sin embargo, porque pensaba en una persona que él se odiaba y que conocía bien, que es Napoleón, y también a Napoleón III también, ¿no? Luego asemejaba esa posición de caudillo, de conquistador, de César, porque Bolívar en esencia fue eso, fue un César aquí en el continente. Entonces, con esa posición de conquistador, pues por supuesto que tenía esa idea de una supernación, idea que por supuesto le pasa desafortunadamente lo mismo que a España le pasa aquí, se secesiona. Sí, Y de es hecho, verdad. uno de sus comandantes más leales, que es José Antonio Páez, un prócer nacional,
es el fundador de lo que es Venezuela después, porque hace la secesión, funda un movimiento llamado la Cosiata, y esa es la estocada final. Y Bolívar, que ya está bastante enfermo, dice, bueno, es lo que vas a hacer, algo pues, yo no puedo hacer nada. Y al final fallece Bolívar en Santa Marta, bastante enfermo de tuberculosis, dicen. Entonces, yo pienso que la única alternativa que tuvo este continente, más allá de lo que puedan decir, ¿no? Que Bolívar fue un asesino, un genocida, un conquistador, un Napoleón, lo que puedan decir fue la alternativa que se tenía y la única que yo pienso que hubiese sido positiva, en el sentido de tener una plataforma hispana unida que pueda combatir con distintos estados, incluso como Brasil también, ¿no? Que fue un enemigo, en cierto modo, de Colombia. Sí, definitivamente. Por el tema del Amazonas, eso, un gigante como enemigo, ¿quién iba a poder con eso? Incluso en el caso de Panamá, ellos apoyan a la secesión de Panamá. Muy bien, Alejandro, pues eso sí muy importante. Estamos entrando en la recta final del programa. Yo creo que hiciste apuntamientos muy interesantes sobre la figura de Bolívar, que ahora mucho se confunde, aunque algo hay también de verdad, con las interpretaciones que pues han hecho a partir del chavismo en Venezuela, ¿no? Pero que tú lo que mataste es esos matices importantes. Bien, yo agregaría simplemente algunas cuestiones para pasar a la recta final de nuestro programa. Algunas conclusiones generales. Insistir en esto, que hubo una tradición historiográfica que entendió a las independencias, a los procesos de separación de estas regiones respecto a España, como un proceso, decíamos hace un momento, homogéneo, claro, ¿no? Unidireccional. El objetivo es separarse de España, y esto no es así. Ni es verdad que de pronto surgieron unos dirigentes, unos caudillos, levantaron al pueblo y a lanzar a la idea de un invasor español, pero esto no es así, eso es puramente ideológico. Realmente lo que encontramos en las distintas regiones de Hispanoamérica que va a desembocar en las independencias es, en primer momento, casi en todo el continente de la América hispana, es que ante la invasión de Napoleón en 1808 y con las defecciones de Bayona y de los reyes de España, surge un vacío de poder. Eso es muy importante. El rey ha caído, ¿quién nos gobierna? Y no nos vamos a someter a Napoleón, porque es un extranjero. Es muy importante. Es el primer momento. El segundo, que los proyectos bajo los que se guiaron estos movimientos luego independentistas o autonomistas en su momento, son muy diversos y muy plurales. Realmente no son únicos de decir, hay que romper con España totalmente. Yo quiero aquí comentar dos casos, introduciéndonos en el caso novohispano. El primero de ellos es un militar criollo. Claro, por cierto, que cuando nuestro amigo Alejandro dice mantuano es un término que se ocupó para hablar de los criollos, ¿no? Principalmente Sí. blancos de la aristocracia local, por decirlo así, ¿no? Regional. Bien, uno de ellos se llamó aquí en México Ignacio López Rayón, ¿no? Pueden buscar ustedes ahí, Ignacio López Rayón. Y López Rayón, en un intento de esbozar un proyecto político, algo que llamó él elementos constitucionales, él decía, hay que hacer que venga Fernando VII a gobernar Nueva España. Eso es tremendo. Y luego esta tesis se va a repetir también, ni más ni menos, que en la recta final de nuestro proceso de independencia, que es hacia 1820-21, en donde el llamado Plan de Iguala, ¿no? Que es un documento, lo pueden buscar, en Google se encuentra, Plan de Iguala, ¿no? Que es un documento, un segundito, perdón, hay un corte rápido, perdón, cometí el error de dejar la laptop solamente con la batería y no lo había conectado y se iba a apagar, esto hubiera sido un desastre. En este documento, ya en la recta final de nuestro proceso de independencia, el propio Agustín de Iturbide, que luego será el llamado emperador de México, que eso fue un desastre, una pantomima desafortunada, establecía todavía ahí que habían varias posibilidades. La primera de ellas es que venga Fernando VII, eso es tremendo. La segunda es que manden a un rey hispano en la casa de Borbón. Y ya la última alternativa, ahora sí, esbozan ellos, es la separación de España como tal y la conformación de un gobierno o de una junta nacional de gobierno, ¿no? Es muy interesante. Pero también subrayar que, por ejemplo, en Nueva España, muchos levantamientos que hubo
por ejemplo, de pueblos indígenas y esto, ni siquiera iban ya para buscar la secesión, sino eran explosión de ciertos malestares, de la crisis económica que se arrastraba en Nueva España, que arrastraba España, ¿verdad? El desgaste de las guerras que se tuvo en Europa, pues la administración muy complicada de esta zona del imperio, ¿no? En un momento como es el siglo XVIII y fundamentalmente. Entonces, no hay que entender a estos procesos de independencia como únicos, homogéneos, unidireccionales y claros, sino que son plurales, son diversidad de grupos que aparecen, va cuajando poco a poco a la idea ya de separarse como tal de España. En algunos personajes está desde un inicio, en otros no, en otros desemboca en una posición así. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Primer punto, que no se pueden entender como unos procesos homogéneos, únicos, diáfanos, de que van directamente a la secesión. Eso no es verdad. Segundo comentario, rápidamente, para glosar ahora a lo que Alejandro expuso sobre Venezuela, yo glosaré un poco lo de Nueva España rápidamente. Es muy particular. En Nueva España empieza todo como es común en esta zona, en ese momento, en 1808, en el Cabildo de la Ciudad de México, ciertas pugnas por conseguir una junta de gobierno formada esencialmente por criollos. Ese es el objetivo, que los criollos tuvieran mayor participación política. Es los criollos que van a llevar adelante sus proyectos. Y son los criollos los más ideologizados. Por ejemplo, aquí para matizar, hay un personaje en la historia que se llama Francisco Javier Clavijero. Y Francisco Javier Clavijero escribió una llamada Historia de México, en donde, en un absurdo, porque es el colmo del absurdo, fuera del interés que eso pueda tener, pero es un absurdo esa tesis, suponer que los antepasados de los criollos son los indígenas y los mexicas y los imperios, el llamado imperio azteca, en fin. Bueno, es una tesis absurda, pero que lo forman los criollos, y eso los pone, por ejemplo, Clavijero. Lo mismo que tú muy bien señalabas, como con Fray Servando Teresa de Mier, ¿no? Son realmente tesis absurdas, por donde se la pueda ver. Hay una gran diferencia entre dos personajes fundamentales en la independencia de lo que luego va a ser México, que podríamos establecerlo entre Hidalgo y Morelos. Partamos de esto. Lo que un día que también comentábamos con Alejandro, en el mito de la derecha, el profesor Bueno clasifica a varios de los movimientos secesionistas que se dan en esta zona en América como un conjunto de derechas indefinidas, ¿no? Extravagantes, en el sentido de que están ya por fuera del Estado. El Estado es el Imperio Español y quieren romper esa cuestión, ¿no? Quieren romper esa ligación con el Imperio, con España, con el Estado. Por lo tanto, se podrá entender, aquí está la clave, hay que entender, por tanto, a estos movimientos de independencia, insistimos, no como naciones conquistadas que luego hay que liberar, que luego se liberaron, no, sino como secesiones, como fragmentaciones, como un proceso de separatismo respecto al imperio español. Esa es la clave, ¿no? Son secesiones territoriales que sufre el imperio y que ya van a constituir a nuestras repúblicas hispanoamericanas. Es muy importante. Y por ejemplo, Hidalgo se enclasaría, pero con claridad, en esa perspectiva de una derecha, ¿verdad?, que pretende romper con el imperio español. ¿Y por qué de derecha? Porque realmente lo que luego vendrían a instaurar sería el antiguo régimen, las instituciones del antiguo régimen. Incluso Hidalgo lo nombran Alteza Serenísima, en plan plenamente monárquico, ¿no? El trono y el altar. Y algo muy importante, Miguel Hidalgo es sacerdote. Los dos grandes dirigentes que tiene la independencia en México, lo que luego es México, son sacerdotes, son curas, no son militares. Son los primeros, los grandes dirigentes que condujeron en su mayor apogeo al movimiento son curas. Entonces, Hidalgo tiene esa perspectiva, y Morelos no, es muy interesante. José María Morelos tiene dos documentos, esto lo puede consultar nuestro editor. Uno llamado Los Sentimientos de la Nación, y el otro, la Constitución que pasó a denominarse como de Apatzingán, que era una región de la zona sur de México, o de Nueva España. Y Morelos, siendo sacerdote, es liberal, en el sentido de la segunda generación de izquierda, y además es republicano. Pues eso es tremendo. Morelos, que es un sacerdote católico, es republicano
y liberal, eso es muy importante. Y se inspira, eso es muy importante, la fuente de las inspiraciones ideológicas mucho tiene que ver con la Constitución de Cádiz, es muy interesante. Es decir, da esos elementos ideológicos también, incluso uno de los cercanos a Morelos, que se llamó Carlos María de Bustamante, también lo pueden buscar, hace hacia 1819 un texto, ¿no? Alabando, es una apología a la Constitución de Cádiz, eso es muy importante. Y ojo, aquí tampoco se podría decir que la mera promulgación de Cádiz, ¿no? O reordenación del Estado español en el imperio, fuese la causante de la desmembración de España. Realmente son procesos que ya se daban, como hemos dicho, mucho más generales. Bien, pues yo, para cerrar, ¿no? Ya unos cuantos minutos, matizar estas situaciones muy interesantes que se dan en Nueva España. Por ejemplo, en Centroamérica, Centroamérica formaba tenían distinto estatuto gubernativo y territorial, ¿no? Capitanías generales, provincias, etcétera. Y en un primer momento, cuando México hace su declaración de independencia formal en el 27 de septiembre de 1821 con Iturbide, se anexan, voluntariamente, se anexan toda la zona centroamericana, de lo que hoy sería Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, ¿no? Se anexan al imperio. Aquello no cuaja y tiempo después, caído Agustín de Iturbide, se separan, se fraccionan las repúblicas centroamericanas. Aquí un caso importante. Centroamérica intentó formar un estado confederal, que fue la llamada República Federal Centroamericana, que por desgracia no cuajó y quedó en esos, con mucho respeto, ¿no? Pero en esos estados muy pequeños, pedazos de regiones que luego formaron estados, pues con todos los problemas de debilidad política y de ser susceptibles, pues a ser controlados por otros estados o por otros imperios, ¿no? Por ejemplo, ahí la figura de Francisco Morazán, que es considerado el padre de la patria de Honduras, juega un papel muy importante porque es uno de los caudillos, de los dirigentes que dice, hay que mantener la República Federal, hay que mantener por lo menos la unidad centroamericana, ¿no? Eso es muy interesante. Bien, en el caso de Bolívar, tú comentaste algo, Alejandro, y cierro en este momento de participación, muy interesante, que en esa dialéctica de estados, de imperios y de clases, ¿no? Pues se da por una parte, insistimos, el malestar en las partes que constituyen las sociedades en Hispanoamérica. Por otra parte, la dialéctica de estados cuando Napoleón invade Francia. Y luego la dialéctica más general entre el imperio inglés y el imperio español, que viene desde que España es imperio, y que se la pasaba por ahí fastidiando a cada rato a barcos, a las posesiones españolas. En fin, que algo interesante, por ejemplo, para glosar hacia el caso argentino y cerrar esto en la recta final del programa. Es interesante porque finalmente en esta dialéctica de estados, estos grupos que ya hacia finales o durante la primera década del siglo XIX ya tienen la perspectiva de la independencia, empiezan o se alían, sobre todo el caso de Bolívar es muy claro, con los ingleses, porque a su vez lo ven como que el enemigo común es España. Justamente se entendería así, hay que entenderlo así, en esa dialéctica de estados, y en donde tú muy bien dijiste, en Bolívar participan unidades de tropas inglesas, ¿no? Es importante. En el caso de Nueva España, la influencia directa real de Inglaterra es mínima, es menor, y a los norteamericanos también están muy dudosos, todavía ellos están organizando, su principal interés es marchar hacia las otras posesiones que tiene España en el norte de América, y muchos de los enviados que trató de mandar Hidalgo a Estados Unidos los agarraban y los mataban. Fue muy complicado, entonces la dinámica aquí fue interesante. Y yo concluyo este primer apartado con esto. En la tesis fuerte de suponer que estos procesos de independencia no son más que expresión del imperialismo inglés frente al imperio español, se encuentra un jurista argentino, ¿no? muy interesante toda su obra, que se llama, tengo aquí su libro, aquí lo tengo, Julio Carlos González. Él es un hombre muy interesante, él es peronista,
Él fue secretario particular de Isabel Perón cuando ella fue presidente de la República Argentina, y escribió un libro muy interesante que se llama La involución hispanoamericana, de provincias de las Españas a territorios tributarios, ¿no? Ahí se puede ver. Es muy interesante este libro porque él mantiene justamente esta tesis de que serían solamente epifenómenos, es decir, que los grupos secesionistas serían en el fondo, estarían pagados, financiados por Inglaterra, y no tendría otro sentido más que lanzarse a los brazos del británico. Pero habría que matizar también allí, porque es muy interesante, hacia ya mediados del siglo XIX, ya separados de España nuestras regiones, en Argentina se sufre una invasión, ¿no?, por ingleses y franceses, o sea, 1842-43, que se conoce como la Batalla de la Vuelta de Obligado. Y allí, el que está como figura dirigente de la región argentina, en ciernes todavía, es el brigadier general Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y Juan Manuel de Rosas les presenta batalla a ingleses y franceses que querían introducir sobre todo el comercio por los ríos interiores de la Argentina, cosa que se niega a aceptar Juan Manuel de Rosas y les presenta batalla, ¿no? Y dura muchos años bloqueado los puertos y varios de los ríos interiores de Argentina por los ingleses y franceses, principalmente por los ingleses. Y eso es interesante. Juan Manuel de Rosas, que les impone batalla, les da batalla a los ingleses, le escribe San Martín, en el exilio, en Italia me parece, le escribe a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Es una carta que pasó a la historia, diciéndole, le voy a heredar el sable corvo, porque ahora usted está defendiendo mi sable corvo, ¿no?, con el que dio batalla a San Martín, porque ahora usted defiende a la patria de los otros, de otros invasores, ¿no?, que son los ingleses. Y es muy interesante porque dice San Martín, teníamos relación con España, eso lo reconoce San Martín, pero con los ingleses no hay nada, ni de religión, ni de lengua, ni de costumbres. Es muy interesante. Entonces, que si bien participan los ingleses, y algunos no hay duda de que querían que esto estuviera controlado por los británicos, como en Argentina se da mucho después de la época de Rosas, de Juan Manuel de Rosas, hay otros grupos que participaron en la independencia cuya perspectiva es distinta, no es quedar en la órbita británica, ¿no? Alejandro, ¿tú qué más dirías? Yo me detengo aquí. Adelante. Bueno, no, ya dijiste bastante, voy a matizar, ¿no?, parte de los puntos. Venezuela también tiene un caso como el de Argentina justamente, porque hay unas cuantas situaciones con la Guayana, ¿no? Ya ellos, por supuesto, desde 1814 tienen Guayana. Y mucho tiempo antes de la Constitución de Venezuela, como Estado independiente, pues por supuesto que se había firmado, no me acuerdo si fue el Tratado de Fontainebleau, donde la capitanía de Trinidad y Tobago formaba parte de la capitanía de Venezuela. Y Trinidad y Tobago, por supuesto, pasa a manos de los ingleses. Y esa es una zona de poder, ¿no?, que tienen los ingleses ahí en el territorio de las Antillas, ¿no?, lo que es Granada, Trinidad y Tobago, Barbados, todas esas zonas. Y aquí es donde viene la importancia digamos, de Guayana, por supuesto. Hay una situación, yo diría que ya más de 20 años después de la independencia de Venezuela, es que ellos intervienen en un asunto que se denomina el asunto Schomburg, que la línea Schomburg fue una línea fijada en Guayana, porque también había una parte holandesa que todavía estaba sin definir. Entonces, como los británicos justamente, ¿no?, tomando este tema de línea Schomburg, ellos intervienen, ellos mandan una pequeña fuerza, y aquí Venezuela contesta eso, contesta con la fuerza. Venezuela dice, aquí no nos van a invadir, y defiende la posición. Sin embargo, no consiguen nada, porque nos pensaban quitar parte, digamos, parte de partes que constituían Venezuela. Querían extenderse más allá de esa línea Schomburg. O sea, imagínate el nivel. Y muchas veces hubo intervenciones en el Callao. El Callao es una zona que tiene mucho, es una zona de minas, hay muchas minas ahí. Y básicamente los británicos tenían esa visión de intervenir en el Callao. Ese caso también pasa con Guatemala, con Nicaragua, estas naciones, porque ellos anexan una zona que llamaban, no me acuerdo, la zona Mosquitia,
No sé si conoces esa parte que, por supuesto, era una especie de pueblo indígena, en una especie de pequeña confederación que ellos ponen como suya, como una especie de protectorado, ¿no? Entonces ellos se anexan a esa zona mucho tiempo hasta que después se firma un pacto con Nicaragua, ¿no? Donde finalmente Nicaragua se lo anexa muchos años después. Entonces, esto también pasa con Bevis. Bevis básicamente también es una zona que ellos se anexan ahí en esa parte digamos, casi al norte, ¿no? Ellos se anexan esa parte y también se dice que tenían planes con el Yucatán mexicano. Entonces, por supuesto que la intervención de ellos estaba en esa zona de poder, digamos en esa zona de poder del Caribe, ¿no? Porque eso les permitía también intervenir, porque todavía existía esa parte de esa enemistad con los Estados Unidos, que después los Estados Unidos contesta cambiando de doctrina, ¿no? Y diciendo, el continente es para los Estados Unidos, el continente es para los americanos, bueno, por supuesto los del norte, ¿no? Entonces, es ahí el asunto. No se puede entender esto o sea, por supuesto que la idea de las secesiones, ¿no? En cuanto a los británicos, cómo la conciben ellos, es con la idea de satelizar, de meter a esas nuevas naciones en el mercado internacional, como también lo hacían en Asia. Asia estaba totalmente dividido, cada nación asiática estaba dividida según su función. India India tiene un destino bastante feo porque a India la dividen en principados. Ellos conquistan India cuando los mogoles y sin embargo después la dividen en pequeños principados que ellos manejan a su gusto y que manejan las compañías estatales. La compañía de India es la que maneja todo eso. Entonces, a pesar de que no sucedió lo mismo que en India, porque no puede suceder lo mismo que en India, por supuesto, son estadios políticos distintos. No obstante, aquí esa función económica sucede con cada país y Argentina fue parte de ello. Se intentó con Argentina. De hecho, Argentina mucho tiempo fue parte de esa división internacional económica que tenían los británicos en todo el mundo. Venezuela también. Venezuela fue parte de esa cartelización que tenían los ingleses y justamente sucede con el cacao y el café. Hasta que finalmente los Estados Unidos echa de una patada a los británicos de aquí y después es para los Estados Unidos. Los Estados Unidos es quien sateliza, digamos, el continente a su gusto. Lo mismo hace con Haití, lo mismo hace con muchas naciones ya no necesariamente hispanas. Entonces, es importante, ¿no?, tocar esto. Distinguir, ¿no?, el apoyo que dan los británicos motivados a un fin en específico, y cómo los independentistas, no porque sean filo-británicos o lo que sea, acuden acepten este apoyo o lo solicitan, porque es la alternativa lógica. Si mi enemigo es fuerte, pues necesito a alguien más fuerte que mi enemigo. Entonces, es una obviedad. Y existe esa tendencia digamos, a tergiversar esto, ¿no? Entonces, también es importante mencionar también lo del Imperio Mexicano. Es chistoso porque pocas naciones aquí en el continente tienen esa idea de imperio, ¿no? En este caso México tiene una idea genuina, ¿no? Y después esa idea la salva Napoleón III, la salva cuando invade México, que busca el Imperio Mexicano bajo los Habsburgos. Más o menos el mismo concepto. Y sin embargo, Venezuela también tiene su idea de imperio, aunque no la denomina así, como Estados Unidos tampoco se denomina así mismo imperio. Básicamente, la idea de Venezuela va más conectada a la de los Estados Unidos. Y también está Brasil, pero Brasil, por supuesto, tiene un nexo con Portugal. De hecho, el monarca portugués se exilia, cosa que no hizo Fernando. Fernando no hizo eso, pero el de Portugal se lo hizo. Y gobernó desde Brasil. Fue muy importante su participación ahí. Entonces, son hechos que hay que marcar, más que todo cómo es parte de una cadena de procesos dialécticos, tanto económicos, tanto en el sentido netamente político, cómo el continente, el mundo hispano se va disputándose, ¿no? Cómo los británicos piensan que obtienen la hegemonía del mismo cuando los Estados Unidos están casi en ascenso en este momento, cuando los Estados Unidos, que todavía no pasa por el conflicto civil, tiempo después sí, sin embargo, Estados Unidos está en ascenso, y Bolívar lo advierte en Panamá. Bolívar dice, Bolívar se opone digamos, al silencio pasivo que hace los Estados Unidos, porque Estados Unidos de alguna forma está apoyando a España, ¿no?
para después sepultar a España 30 años después. Unos 50 años después sepulta finalmente España, los Estados Unidos. Entonces esto lo que hay que entender es que aquí hay una dialéctica implícita de distintos estados. Si no es este, es aquel. Y si fallece uno, surge otro, y así vamos, independientemente. Hoy día son los Estados Unidos y China, aquí en el continente. Aquí ya los británicos no pintan nada. Aquí España mucho menos pinta, porque España ya no pinta nada absolutamente en el mapa internacional. Ya no son ya un imperio. O sea, en este sentido son más bien una nación de segundo orden que está otanizada totalmente, etc, etc, etc. Pero la idea aquí es tomar en cuenta esto, que simplemente son esas interacciones, esa dialéctica, esas contradicciones que hay de distintos entes de poder. Entonces, no se puede entender, y nuevamente hago hincapié en esto, como una especie de planificación británica única, cuando más bien aquí hay un conjunto, son dos partes de un todo, de una totalidad atributiva, en este sentido, ¿no? Entonces, es importante marcar esto. Bueno, y comentabas algo, por cierto, con México. Hay un congreso en Chauca, si no me equivoco, en 1821, en Pichauca, perdón. Eso es lo que hoy día es Perú, Bolivia, ¿no? En mayo y junio, más o menos, se plantea un diálogo donde se busca, a pesar de que se busca la emancipación, ellos buscan un proyecto de Estado independiente donde hubiese un infante de España como gobernante. De hecho, te puedes imaginar, ¿no? Digamos que ya lo hemos comentado, cómo se distinguen, ¿no? Las gestas independentistas, cómo no son unívocas, cómo no son monolíticas, cómo no son homogéneas, cómo son distintas y cómo siguen partiendo del hispanismo, aunque sea de forma negativa. Porque esto es importante, muchas parten de la hispanidad de una forma negativa. Sí. En el sentido de que siguen siendo hispanos, siguen estando atados básicamente al elemento hispánico. Y en el caso, ya lo mencionaste con la Constitución de Cádiz, que fue importante en muchas constituciones aquí hispanas. O sea, fue sumamente importante. De hecho, en Venezuela, la Constitución de 1819 es una constitución donde el catolicismo es importante, donde básicamente el catolicismo es oficial y donde no hay más confesiones de ningún tipo. Entonces, es ahí la cosa. Irnos a que son países calcados de los Estados Unidos, de los británicos, de esto, es en cierto modo una falsedad. Y lo que se omite es que los británicos son un agente de importancia, son un agente fundamental, son una potencia y por tanto intervienen, ¿no? Y por tanto los estados más pequeños o digamos las provincias que buscan constituirse como estados, pues buscan pegarse de ellas, ¿no? Entonces, eso es importante, el elemento hispánico, y cómo muchas plataformas buscan unir con base a eso, porque no tienen nada más que eso, y se unen bajo ese elemento hispánico, que es esencial. Muy bien, Alejandro, me parecen matices muy, muy interesantes, muy importantes a considerar los que tú nos has comentado ahora. Estamos ya para culminar nuestro programa, y yo glosaría, aquí preparé casi que una listita de conclusiones, a reserva para que Alejandro también dé las suyas, ¿no?, en esta recta final. Lo primero que comenzaría sería retomando lo del inicio, que decíamos en torno al conde de Aranda, ¿no?, que no es una extravagancia o una exquisitez histórica, es algo muy interesante, porque podríamos interpretar los diagnósticos que hace el conde de Aranda. Conde de Aranda, en estos momentos del siglo XVIII, donde está la independencia de las 13 colonias, donde está ya en marcha la Revolución Francesa, el conde de Aranda fue embajador 10 años en Francia, y el ministro en España fue Florida Blanca. Y en las constantes correspondencias que hay sobre el conde de Aranda, por cierto, uno de los libros más interesantes, porque para nuestro auditorio que esté interesado, porque rescata muchos documentos oficiales, fragmentos de los documentos de Aranda, se llama Aranda y el Partido Aragonés, que escriben Benimeli, se llama así, y en coautoría con Olachea. Es un libro muy interesante. Y en donde, ¿cuál es el diagnóstico de Aranda? Yo podría decir que se correspondería a nuestro análisis con el de Aranda. Él atiende a esos dos problemas, dice: las situaciones de malestar que hay internas. Incluso Aranda es tremendo, a mí me parece un gigante como bien fue el término que se le dio, un grande de España y del imperio, porque
Aranda tiene esta perspectiva ya mucho antes de las Cortes de Cádiz, pero que él hace muy manifiesta cuando dice, tan miembros de la corona son los de la península como los de los reinos de ultramar en Hispanoamérica. Eso es tremendo. En el sentido de vasallos, claro, pero en el sentido de vasallos, en el sentido de todos forman parte de la monarquía, es decir, el rey también gobierna, también es rey, también es su rey de ellos, ¿no? Entonces está en Aranda la perspectiva de los dos forman parte de nuestra monarquía. Dice, España se conforma por dos partes, la peninsular y la americana. Entonces, es muy importante esa perspectiva de Aranda, es muy interesante. Y él comprende esas dos situaciones. Por un lado, los malestares que hay cuando Aranda dice, ¿cómo es posible que tratemos tan de mala manera a los miembros de América? Se quejaba el conde Aranda en esos momentos de la recta final del imperio de España en América. ¿Cómo es posible que hayamos mandado administradores a aquellas regiones poco aptos, que poco conocen sobre las regiones, y quejándose además de la estructura administrativa que tenía la monarquía hispánica? Entonces Aranda es un personaje muy valioso, y desde luego Aranda, que fue un gran estratega de la política internacional, él rápidamente dice, podemos perder el imperio y hay que salvaguardar a la América española, dice Aranda, ¿no? Y tenemos dos enemigos muy claros. El imperialismo británico, dice la corona británica, y así lo dice Aranda, y lo dijo bien y para siempre, y esas 13 colonias de Inglaterra que pronto van a querer aborazarse sobre nuestras regiones y tratar de conquistar desde ahí a toda la América hispana, ¿no? A todo el continente. Entonces, en Aranda, ¿qué vemos? Esas dos dialécticas. Aranda identifica esas dos dialécticas, la de esas clases, partes de las sociedades, de los sectores sociales que conforman la sociedad, y la dialéctica, digamos, internacional, la dialéctica de estados, la dialéctica de imperios. Entonces, Aranda lo ve y confluyen, y los entiende aparte Aranda como un proceso que pueden confluir. Ese es el vigor de las interpretaciones que tiene Aranda, que diríamos así, pues estamos de acuerdo con ellas, ¿no? Tienen esta perspectiva, yo diría, claramente materialista, incluso, por atender a estos aspectos, ¿no? Bien, y aquí está claro, la gran diferencia, entre otras cosas, con la idea de dialéctica de clases, es que desde el marxismo, esa dinámica entre las clases, a partir, primero, ya le dijimos, de cómo se entiendan y se comprendan qué son las clases sociales, sino además que las entendía como un proceso internacional. La dialéctica de clases como un proceso internacional. No es verdad, porque la dialéctica de clases son internas a los estados. Esa es la tesis fundamental, internas a los estados. Por lo tanto, se ve mediatizada esta dialéctica de clases, ya en sentido materialista filosófico, por el Estado, porque sean en el Estado, interno al Estado, quiero decir. Bien, eso es lo que quería comentar, y que es así como el imperio en América se va fragmentando a partir de esas partes, llamémoslo así, anatómicas, de esos bloques territoriales que tiene España. Eso diría yo, primero. Segundo, voy más rápido para no alargar nuestro programa y que Alejandro nos dé sus conclusiones. Lo que ya dijimos, que no son procesos unitarios, sino que confluyen muchos grupos y diversas fuerzas. Y hay que decir algo, los indígenas, por lo menos en Nueva España, fueron los más monarquistas y los más cercanos a las instituciones del antiguo régimen, lógico, ¿no? Pues eran profundamente católicos, profundamente creyentes, y admiraban a Fernando VII porque era, al rey de España, y hablaban a favor de Fernando VII en su momento, porque desde la época de Carlos V, ¿verdad? De Carlos I de España, V de Alemania, había dado territorios a los pueblos indígenas para que constituyeran repúblicas de indios. Entonces yo creo que no cabe mayor indigenista en la historia que Carlos I, en ese buen sentido, ¿no? De que atendió con mucha atención estas situaciones de los pueblos, les dio tierras, les permitió constituir estas repúblicas de indios en Nueva España, etcétera, en ese sentido, ¿no? Ahí está la idea del imperio generador frente a la depredación inglesa, ¿no? Bien, es en ese sentido. Por lo tanto, eso que los indígenas en masa se fueron por la independencia, no, primero porque no tenían idearios claros, y en segundo lugar porque eran los más ligados a las instituciones del viejo régimen, eso hay que decirlo, del antiguo régimen. Bien, rápido.
yo creo que podríamos concluir con esta situación, ¿no? Eso es interesante. Cuando se logra la independencia de Nueva España y surge México, el primer presidente, después de la caída de Agustín de Iturbide, se forma la República Federal. El primer presidente se llama Guadalupe Victoria. Y en México rápidamente intervienen dos fuerzas extranjeras, los norteamericanos, ahora sí ya, y los ingleses. Y rápidamente se dan cuenta los dirigentes mexicanos del estirpe como Victoria, que eran liberales moderados en esencia, que habían bebido de Cádiz, se dan cuenta de que los norteamericanos quieren aborazar, que vienen con todo. Y entonces, por ejemplo, Victoria, frente a la amenaza norteamericana, y dado que la vía de apoyo por España está cerrada, por obvias razones, está cerrada esa vía de cooperación con España, se tiene que, o se apoya en ciertas fuerzas o recursos que da el imperio británico, como una forma de contención a los norteamericanos. Incluso en la guerra del 47 en México, trata de mediar, previo al conflicto, el embajador británico para evitar la guerra. Es muy interesante, pues claro, en función del interés también británico en estas regiones, pero ahí es esta dialéctica la que está viva y en marcha allí, la que se impone en la historia. Bueno, pues eso, y yo concluyo con esas tres tesis, y para dar la palabra a Alejandro y cerrar nuestro programa. Bueno, La primera, sí, no, concluyo rápido, y tú, Alejandro, rápido concluyo. La primera, para que ahora sí Alejandro nos dé sus conclusiones, que hay que entender a estos procesos de independencia, ¿no?, como secesiones de unas partes del Imperio Español, primero. Segundo, cuáles fueron las consecuencias de esa secesión? Eso es muy importante. Las consecuencias de esa secesión fueron que una vez que se rompe con España, nuestros países quedan al acecho de otros imperios y de nuevos imperialismos, principalmente el británico, el norteamericano y en buena medida el francés. Es decir, esto no se contempla, eso no lo advierten los historiadores ni los políticos, ¿no? Es decir, una de las consecuencias de la secesión, de la ruptura con España, es que entonces sí, porque ya no éramos parte de un imperio, ahora éramos tierra de conquista, que eso es muy distinto. Éramos provincias de España, parte del imperio, y ahora sí nos volvimos en colonias, en tierra de conquista por los imperios que estaban surgiendo en el siglo XIX. Segundo, que esto demuestra la matriz histórica de España, que hay que entender a España como la matriz histórica de donde surgen nuestras repúblicas, y en donde nuestras repúblicas dan a luz a la historia universal. Es decir, nuestras repúblicas dan luz con luz propia a la historia universal a partir de esos procesos de secesión. Y, por último, comprender y ajustar las interpretaciones que hemos venido comentando, ¿no? Ir desechando la perspectiva indigenista, ir matizando los relatos nacionales que se fueron articulando, porque generalmente esos relatos nacionales de la idea de que fueron conquistadas naciones por España, segrega y bloquea la posibilidad de la idea de la comunidad hispánica, considerando España, porque segrega el elemento de España. Por eso hay que tomar hay que tomar distancia con ellas, y sin que esto niegue, una vez formadas nuestras naciones, los nacionalismos de cada república hispanoamericana, porque justamente constituyen y tienen como fundamento esencial estos nacionalismos la hispanidad, cuando el nacionalismo es consecuente, ¿no? Eso es muy importante. Yo me detengo aquí, mi estimado Alejandro, y ¿qué cierre harías tú? Bueno, yo pienso que es importante también matizar que hay implícita en las independencias, en las secesiones, hay un elemento hispánico negativo, porque no se puede entender las independencias sin la hispanidad, porque parten de alguna forma de ellas, aunque se diga que por ser secesiones pues son antiespañolas, antihispánicas, lo que sea, sigue habiendo un elemento hispánico en el sentido negativo, como cuando uno es católico en sentido negativo, como decía Gustavo Bueno, y sin embargo seguía pegado a costumbres, a elementos católicos. Uno sigue siendo un católico ateo, ¿no? En este sentido, y lo llevo a, digamos, al hispanismo, al ser hispano, porque no es lo mismo, digamos, un anglosajón, ¿no?, que desciende digamos, de las islas británicas, que
que está en Nueva Zelanda, que está en los Estados Unidos, no es lo mismo porque aún cuando son anglosajones no tienen ningún sentimiento de unidad con las islas, no la tienen, no hay esa unidad, nunca existe esa unidad. Eran colonias simplemente ya. En cambio aquí sí, aunque sea en sentido negativo, aunque implique secesión, aunque haya implicado conflicto, sigue habiendo esa hispanidad, sigue ahí. Y no se puede negar tampoco el independentismo. O sea, yo pienso que es una equivocación decir, fue una equivocación, el independentismo no se puede haber dado porque sí, porque no, porque el imperio no iba a caer. Esas son cuestiones netamente metafísicas, absurdas. Las independencias se dan y punto. Y se parte de ello. Si uno es hispanista hoy uno tiene que aceptar las independencias sí o sí. Las acepta, por supuesto, no elevándolas, por supuesto, no cayendo en mitos nacionales, por supuesto que no diciendo que hayan sido la mejor consecuencia, pero sigue siendo una consecuencia y las consecuencias están, son causas materiales y punto. En ese sentido, yo diría que eso es lo que hay que sacar de positivo, ¿no? De toda esta... de todo esto, ¿no? De toda esta historia y además de toda esta conversación, es la hispanidad, pero la hispanidad aceptando lo que hay, lo existente. Entonces, eso es muy importante. Y por supuesto, entender el contexto, digamos, del imperio. Un imperio que está en decadencia, distáxico, también matizar cómo se llevan a cabo los movimientos de secesión, tanto derechas no alineadas, extravagantes, como muchas pueden haber sido izquierdas en ciertos momentos. Esto lo decía Gustavo Bueno más o menos en el mito de la derecha, después de definir partidos intestinos y partidos extravagantes. Dice también que no se pueden denominar partidos en el caso hispano, aquí en el caso del continente. ¿Por qué? Porque son sediciosos y por tanto no son legales. O sea, por supuesto, uno puede decir que hubo un partido venezolano por secesión como hay un partido catalano, nada de esto, sino que son facciones, dice, las define como facciones sediciosas, ¿no? Entonces, catalogar, ¿no? Como que pueden ser una izquierda cuando están atacando, digamos, esto puede ser, uno se puede identificar aquí cuando la abolición de las Cortes de Cádiz, ¿no? Que Fernando VII vuelve y tal, después del tratado ese con Napoleón, vuelve al poder, en 1920 hacen que juegue ante la Constitución, aquí vuelve, digamos, el famoso trienio después vuelve de nuevo el absolutismo a España, y así, pues, que es la última etapa del gobierno de Fernando VI. Entonces aquí uno puede distinguir, ¿no? Dependiendo del contexto, si ciertos movimientos de independencia son izquierda o son una derecha no alineada, y en este caso es el 99% de los casos. Son derechas porque, como ya lo comentamos, en el caso de México, por supuesto, son los monjes, los clérigos los que se alzan. Son los indígenas a favor de Fernando VII. Incluso, aquí tengo una cita ya culminando, de Presbejo, ¿no? Dice hablando de Hidalgo y Costilla, dice que el 15 de septiembre de 1810, que es un acontecimiento que los historiadores decimónicos, nacionalistas, por supuesto mexicanos, dicen que es el comienzo del conflicto de independencia. Sin embargo, dice Presbejo que nadie dice en ese momento viva la independencia de México, sino que dicen viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando XVII, muerta los gachupines, muerta el mal gobierno. Son las cosas que dicen en la zona novohispana. Y básicamente muchas independencias se entienden de ese modo, como una especie de derecha, algunas en contestación a Cádiz, algunas que no, y unas que vienen gestándose mucho antes. Aquí está el tema de que no son unívocas. Sin embargo, México, ¿no? Combate cuando las Cortes de Cádiz vuelven, ellos siguen combatiendo a los españoles, los que están combatiendo ya, o sea, España combatiendo en la zona novohispana ya no es necesariamente Fernando XVII, sino son las Cortes de Cádiz. Entonces, es importante también establecer, ¿no? Cuando el tema de las izquierdas, digamos, primigenias, ¿no? O el caso en cuanto hacen nación política, ¿no? O el caso de las derechas no alineadas, porque buscan la secesión, irse y tal, y porque también parten de ciertos elementos que están asociados, digamos, al viejo absolutismo, ¿no? Porque muchas son en defensa de Fernando XVII. Exactamente. Esas son digamos, mi conclusión en final, sí. Excelente, Alejandro. Yo creo que puntualizaste muy bien. Yo en 3 minutos hago un comentario final para que no se vaya más allá nuestro programa del tiempo razonable. Tú hiciste
tú hiciste un hincapié muy, muy importante. Y es que yo creo que podría ser esta la pregunta con la que cerraríamos. ¿Cómo interpretar desde una perspectiva hispanista, ¿verdad? Desde el hispanismo en ese sentido, a los procesos de independencia? Bueno, en primer lugar, como procesos que los imperios históricamente sufren y van teniendo en su evolución política. Es decir, es un desarrollo que tienen los imperios, ¿no? Por ahí decía alguien, recuerdo muy bien, todo imperio perecerá. Es decir, no hay que alarmarse, ha sido la evolución que tuvo el imperio español, que devino en la conformación de las repúblicas hispanoamericanas, ¿no? Y que no se podría jurar o negar esos procesos de independencia, o negar a nuestras naciones, o abjurar de nuestras entidades nacionales, sino muy por el contrario, como decía el maestro Bueno en un texto que se llama así Hispanoamérica, ¿no? Sumamente valioso, en donde una perspectiva hispanoamericana amplia, una comunidad hispánica, parte de los nacionalismos de nuestros países, en el sentido político, claro, nación política. Y eso es normal y es la base. ¿Y cuál es la base precisamente de esas naciones políticas por las que podemos conformar una comunidad? Pues que somos matriz, que son resultado de esa matriz histórica que es España, justamente, la comunidad hispánica, en ese sentido. Por lo tanto, yo no veo contradicción, sino más bien conciliación desde esa perspectiva que hay que entender muy bien. Por último, si lo vamos viendo a través de las décadas, que son esos periodos de 10 años muy importantes, porque pasan acontecimientos muy significativos, como último ejemplo, al mismo tiempo que decíamos que Rosas se enfrenta a ingleses y franceses desde 1841, 42, 43, en México, años antes, o 2 o 3 años antes, en 1838, los franceses bombardean el puerto de Veracruz. Entonces, hay que comparar esos dos procesos que no se advierte siempre, de los intentos del imperio francés por hacerse de un lugar. Muy bien. Yo culminaría con una cita de un libro sobre el conde de Aranda, muy interesante, se llama La América de Aranda, y cierra así, que sería ¿cuál fue la consecuencia de las independencias? Y comenta él así: la conjugación hubiera no tenido cabida en política, pero es posible que el sueño de Aranda de crear una comunidad de naciones hispánicas hubiese atemperado la destrucción de instituciones políticas, sociales y económicas, con motivo de las luchas de independencia, mitigando el desmantelamiento del aparato productivo y evitando la sobrefragmentación de las naciones independizadas. Yo cierro con esto, justo en la perspectiva de que se puede y hay que seguir propugnando por una comunidad hispánica. Yo cierro con esto, Alejandro, fue un placer. Gracias a ti, que siempre está... por la invitación, todo. No, al contrario, Alejandro, un gusto hablar contigo. No será la última vez. A María agradecerle siempre que nos apoya mucho con las grabaciones. Y esto fue Teatro Crítico. Un abrazo. Hasta luego. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Alejandro. Igual, un placer. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, pero no, creo que no tienes activada tu cámara. ¿Me ves bien, no? ¿Bien? Sí, muy bien, Alejandro. Pues, ¿qué crees, Mari? Me escribió Humberto, y también para Alejandro, me escribió Humberto hace como media hora diciéndome que tenía un imprevisto y no podía estar. Alejandro, un gusto conocerte. Lo bueno es que ahora ya con Zoom se puede. Igualmente, el gusto es mío. Así que cuando desees estoy a disposición. ¿Sabes? Perfecto. Espero te haya gustado el programa. No, sí, bastante. Yo te veo videos tuyos. No, muchas gracias. Pues nada, Mari, muchas gracias. Alejandro, un abrazo. Nos vemos. A ti. Cuídate. Adiós.